La siguiente es una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo especial Evita, una mujer, un pueblo. Fuimos a recorrer la Quinta San Vicente, donde ellos, pasaron tantos momentos hermosos, donde se despojaban de su protocolo. También visitamos ese tren presidencial que es una maravilla, ¿sí? Donde ellos hicieron campaña, vinieron a Rosario, ¿sí? Fue una cosa muy conmovedora estar en ese lugar. Uno que hace muchos años que recorre la vida de estos dos personajes de nuestra historia, estar en ese lugar, me trasladé al tiempo. Fuimos a verlo también a este histórico del peronismo que es Lorenzo Pepe, dejando su testimonio también de aquellos momentos, ¿sí? En ese lugar, en el instituto donde habían preparado una habitación cuando Evita estaba muy, muy grave. Ellos y todos acompañan en este especial de Evita, una mujer, un pueblo. Acompañan este programa Partido Justicialista de Santa Fe. La patria es el pueblo, y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia. Licenciado José Luis Freire, presidente. Profesora Roxana Latorre, senadora de la Nación, secretaria de la Mujer. Marcelo Barros, SMATA. Diego Giuliano, concejal. Rita Coli, Sindicato Amas de Casa. Miguel Roldán, APUR. Héctor Caballero, PPS. Osvaldo Matana, SOEIT. Ernesto Cepeda, AMET. Oscar Daniele, APEL. Norma Palomeque, Sindicato de Peluqueros. Los Toldos es el lugar de origen, es la cuna de esta mujer tan especial de la historia argentina. Y es la historia de una mujer que, como toda joven del interior del país, empezó con grandes esperanzas, con sufrimiento, con el dolor de dejar la casa familiar para empezar una vida nueva. Y yo creo que con la convicción de que esa vida nueva que ella empezaba, en realidad era la vida nueva de una Argentina que empezaba, que es la Argentina que empezó a mirar a los más humildes y los empezó a incorporar a las decisiones más grandes del país. Eva es eso, es Los Toldos y es Buenos Aires, es Los Toldos y es la Argentina entera. Eva Perón, todos sabemos, estaba en una fase de su vida donde se dedicaba al arte, ella era artista, allí conoce al general Perón en un encuentro a raíz de una cuestión desgraciada que había pasado en el país, el terremoto de San Juan. En el Luna Park conoce al general y allí nace una fuerte corriente aparte de amistad, de cariño. Indudablemente estaba naciendo también de una identidad social que los mancomunaba, porque eso fue siguiendo hasta terminar. Eso fue en 1944. En 1945 culmina esa amistad en un casamiento con el general. El Luna Park es la casualidad más hermosa que tuvo la Argentina, porque es el encuentro de dos personas que son irreemplazables. Una, Juan Perón, el diseño del país que venía, la justicia social como la base de cualquier gobierno, y otra, una corriente de amor, yo diría infinita, que fue Eva. Eva, sobre todo, dejó amor, dejó cariño con el pueblo. Estamos acá en la entrada de la Quinta. Es una maravilla. ¿Quién no se acuerda? Los dos sentados, ¿sí? En ese porche,
con los muebles de mimbre y el caniche. Todo el mundo lo recuerda cuando viene, es lo primero que dicen. Bueno, esta casa la construyeron un año después que compraron la quinta. O sea, en el año 47, y es un típico chalet de la década del 40, con techos a dos aguas de tejas coloniales, amplias galerías y el frente revestido en piedra Mar del Plata. Este sector son el living y el comedor, que son las salas de las dos primeras presidencias. Acá hay regalos y condecoraciones otorgados a Perón durante sus dos primeras presidencias. Hay algunos objetos a destacar, como un trozo de fuente andaluza, que le fuera regalada a Evita en el 47 cuando hizo el viaje a Europa. Hay también un alajero que lo hizo un artesano para que Perón se lo regale a Evita. Y durante la época de la proscripción del peronismo estuvo enterrado bajo pasto en una pileta en la UES, que fue donde le entregaron el premio a Evita. Seguimos por el pasillo, lo primero que encontramos es la cocina, que es de estilo californiano, abajo tiene una pequeña bodega, la mesada es original y es de mármol de Carrara. Más adelante, siguiendo por el pasillo, tenemos una vitrina con objetos deportivos y enfrente hay fotos de Perón entregando algún premio o haciendo algún deporte. Más adelante, primero está el dormitorio de huéspedes, luego el dormitorio principal, compuesto por vestidor, baño y dormitorio, y por último tenemos la sala de armas y esgrima, que en la sala de armas, Perón tenía una colección de armas antiguas que desapareció después del 55, y tiene el techo abovedado esa sala porque es donde practicaba esgrima cuando venía Perón acá a pasar algunos días de descanso. Originalmente estaba alfombrada. Ahora es la sala de la tercera presidencia, donde hay objetos que le regalaron en la tercera presidencia. A mí me gusta mucho, hay una foto donde Perón pasea con Eva por un campo, obviamente vestido absolutamente informalmente, digo, y eso los pone en la dimensión real, en las personas que eran. Claro. Entonces, eso es la foto que a mí más me gusta. Esa foto de dos personas que tenían un plan de vida y que sin embargo dejaron el plan de vida a disposición de una causa nacional. Cuando ellos venían, por ejemplo, no se quedaban solamente con un matrimonio de gente que los asistía, que era un matrimonio italiano. Ella hacía las camas, hacían pan porque tenían un horno de barro, a él le gustaba cocinar, una de sus comidas que le salían tallarines a la boloñesa. Y bueno, disfrutaban. Se despojaban de todo. Sí, incluso ella por lo general estaba con el cabello suelto, ropa suelta, que no era muy común verla así. Qué divino. ¿Y había animales en esa época? Tenían animales sueltos acá. Es una imagen que conlleva un mensaje que tiene mucho que ver con las mujeres. Tiene que ver con que aún en el mayor grado de extrema debilidad de ella, fue capaz de una fuerza como ninguna otra en otro momento. Es decir, en su extrema debilidad de operada, de debilitada, de agobiada por una enfermedad terrible, ella ejerce el acto de mayor fuerza, que es la irrupción de las mujeres en la historia. Claro. Es decir, la irrupción de las mujeres para decidir, para elegir, para ser elegidas. Y eso lo hace aún desde algo que podría considerarse como extrema debilidad. Y creo que es el mensaje histórico de la vida de Eva, es decir, desde la humildad, desde la carencia de un montón de situaciones irresueltas en su vida, que sale a pelearlas a brazo partido, que sale de su pueblo, diría yo, con el estigma de su nacimiento, con toda una situación que la ponía en situación de desventaja, y realmente ella llega a la ciudad y se la come. Es decir, se la come y la gana para las mujeres argentinas, y irrumpe en la escena de la que ya nunca más salió, solo para entrar en la historia. Claro. Es decir, Evita deja la escena política, el centro de la escena política, pero para entrar en la historia y nunca más salir. Mi mamá por suerte vive, tiene unos cuantos años, pero vive todavía, por supuesto, gran peronista.
la alegría que tenía la primera vez que fue a votar. Porque se sentía, yo lo interpreto con el tiempo, pero yo era muy chico, pero se sentía que se ponía en pie de igualdad con el hombre. Tenía derecho a votar, tenía derecho a elegir y a ser elegida, ¿no? Cosa que eso, otras mujeres en la historia argentina, como Alicia Moró de Justo, y algunas otras que no recuerdo ahora, que también propiciaron el voto femenino, pero nunca lo consiguieron, porque para conseguirlo había que tener un gobierno popular. El gobierno popular era el gobierno peronista. Y Evita era sin duda un engranaje importantísimo en la maquinaria justicialista. Y Eva Perón fue una adelantada en su tiempo, porque no solamente luchó, digamos, para que la sociedad, la mujer tenga la igualdad de oportunidades en lo político, con el voto femenino, sino también que en su partido político creó lo que fue el Partido Peronista Femenino, o sea, dándole una importancia al papel de la mujer, que luego, con el correr del tiempo, Argentina se adelantó y le fijó un cupo a la mujer en las representaciones parlamentarias, en los consejos deliberantes, en las cámaras de diputados, de senadores, tanto provinciales como de la nación. Nosotras desde el Sacra obviamente no podemos no pensar en esa frase de volveréis a ser millones y no ver los millones en millones de mujeres que cobran la asignación universal, en millones de mujeres que se jubilaron, en millones de mujeres que se van a jubilar, miles que se van a jubilar ahora próximamente porque por suerte va a haber una ley dentro de poco que va a ir por más. Ni hablar de una Eva defensora de los derechos, ¿no? Ni hablar de la Eva, porque como mujer hoy cuando uno ve esos programas que aparecen de la farándula, ¿cuántas mujeres se hubieran quedado con ser dama de beneficencia? ¿Cuántas mujeres se hubieran quedado con las joyas, con el vestido? Y sin embargo Eva se quedó con los humildes, con los descamisados, con los desprotegidos. Por ejemplo, algo que pasó desapercibido, la ANSES, es decir, por decisión de la presidenta, la ANSES paga en forma directa a las mujeres la asignación universal, las asignaciones familiares en aquellos matrimonios o parejas que estuvieran en esas uniones que están desavenidas. Es decir, cuando no existe la estructura de la pareja, ¿no es cierto?, la que fuese, donde está en el sueldo de uno de los dos, instaladas o resueltas las asignaciones familiares que acompañan al salario por hijo, por cónyuge y demás, bueno, cuando esa unión está desavenida, en forma automática se depositan en la cuenta de la mujer, que es quien tiene los hijos. Permitió que 17 mujeres por primera vez formaran parte del Congreso Nacional. Claro, se tuvo que modificar. Fueron electas diputadas nacionales, 17 mujeres. Antes era tarea para hombres, nada más. Pero así como todos sus derechos, ¿no? O sea, desde la Fundación Eva Perón, de la fundación esta que no descansaba, que trabajaba permanentemente, que estaba 15, 16, 20 horas al frente de la fundación, la oligarquía minimizaba ese esfuerzo, ese compromiso, esa participación, diciendo, y repartió un juguete, pasaba en tren y le tiraba una pelota a los chicos. Lo podemos escuchar hasta ahora, en nuestros días. Sí, yo recuerdo que pasó el tren y me dejaron un camioncito, una pelotita. No, Eva Perón no era, eso lo podemos pensar también de los Reyes Magos. Eva Perón era una institución, era el compromiso de ser la respuesta de los pobres. Nosotros lo venimos planteando desde siempre, es más, es parte de nuestro documento a los 30 años del Sacra, que fue el año pasado. Y no te imaginas la emoción cuando levantó alguien el teléfono en ANSES y nos dijo, chicas, lo que ustedes tenían peleado tantos años, pongan a la televisión más a la tardecita porque van a encontrarse con una novedad. Y encontramos a la presidenta anunciándolo. Digo, esto pasa desapercibido, pero no sabes cómo le cambia la vida a miles de mujeres. Entonces, por eso cuando pienso en Eva, que pensó en tantas cositas que cambiaron la vida de tanta gente, y muchas eran pequeñas, muchas fueron de fondo, obviamente, la historia argentina, la Argentina dio un vuelco y se plantó de otra manera, pero muchas eran pequeñas cosas como esta. Así que pienso que Evita siempre está en cada una de las decisiones que cambian la vida, sobre todo las mujeres.
balcones, el líder asomaba como un sol, rescatado por el pueblo y para el pueblo, sin más armas que sus queridos descamisados de la patria, retemplados en el trabajo. Este es el origen puro de nuestro líder. Es necesario decirlo y destacarlo. No surgió de la combinación de un comité político. No es el producto. No es el producto del reparto de las prebendas. No supo, no sabe, ni sabrá nunca de la conquista de voluntades, sino por los caminos limpios de la justicia. Esa es la raíz y la razón de ser del 17 de octubre. Esa es su partida de nacimiento. Nació en los surcos, en las fábricas, en los talleres. Surge de lo más noble de la actividad nacional. Fue concebido por los trabajadores en el trabajo y su desarrollo contempla sus aspiraciones también en el trabajo. El 17 de octubre, mis queridos descansados, es una aspiración, es un canto, hecho ya realidad. Esta es la misma multitud. Esta es la misma multitud que supo aquilatar las virtudes del querido coronel Perón. Aquí están los descansados. Aquí están los descansados que hace 4 años lo rescataron para honra y bienestar de la patria. Son las mismas expresiones. Es la misma vibración que identifica con su sello inconfundible a la lealtad de la vanguardia descamisada. Para ella, mi corazón y mi saludo emocionado. Y el 17 de octubre se adelantó un día, el paro de la Secretaría el 18. ¿Qué es esto cuasi milagroso e inexplicable? ¿Cómo se va a generar? No sé, de boca a boca, in voce. Porque radio no hubo que dijo, vamos todos a Plaza de Mayo. Claro. No hubo radio. Acá se juntaron. Mire, yo averigüé cuánto éramos en el año 45. No había un solo dato demográfico en Argentina. ¿Sabe quién lo tenía? Los japoneses. Éramos 13.700.000 habitantes. 13 millones. ¿Sabes cuántos argentinos hubo el día en que rescatamos a Perón de las manos? Actuaron 2 militares, Bernengo Lima, el jefe de la Marina, y el general Ávalo, el jefe de Campo de Mayo. Eran 2 pesos pesados. Lo empujan a Farrell, que era el presidente de facto, y tenía cierta amistad con Perón, pero bueno, hubo que pedirle la renuncia, lo sacan a Perón de ahí adentro. Pero eso es otra historia, que en todo caso la contamos al pasar, pero yo creo que se produjo un hecho que todavía debe ser, me parece, debe ser estudiado, porque ¿por qué esa comunidad de ideas entre Escomocer, los matarifes que venían de los frigoríficos, la Anglo, la Swift, la Negra, que eran todos ingleses? El popular, como se le llama, ¿no? Y donde Cipriano Reyes, yo pido que hagamos una amnistía porque lo tenemos sacado del folclorismo, del peronismo, y la verdad que fue un gran hacedor de ese 17 de octubre, ¿no? Además, a mí me demostró, después del golpe, su rápido regreso al peronismo. Nosotros nos reuníamos en una oficina en la calle Lima, en la que se subían 3 pisos sin agarradera, y me daba miedo, porque realmente uno caminaba casi en el aire, un edificio en construcción. Y él tenía una oficina, Cipriano, y ahí nos reuníamos con él, y él daba sus opiniones, todavía era un hombre... ¿El Partido Laborista? Claro, fue el Partido Laborista. Claro. ¿Por qué paga Cipriano con la prisión? Porque él creyó que el 17 de octubre era para él. Esta es la realidad. Y no era para él, era para Juan Perón. Esta es la cosa. De cualquier manera, ayudó mucho, claro, hay un protagonismo destacado. ¿Y Eva tuvo ese protagonismo? ¿Quién? Eva Perón. No, Eva lo vio de afuera.
ayudó, pero no estuvo como en la huelga del 51, que los maltrata a los ferroviarios. Pero en esa Eva lo miró de afuera, empujando, por supuesto, la presencia de la gente, pero no como cabeza, digamos, ¿no? En la huelga del 51 ella se puso al frente de romper la huelga. El sindicalismo de aquella época y aún hasta estos días, a pesar de no estar en vida y de no estar tampoco el conductor, el general Perón, los gremios es muy difícil que se olviden de eso y que, le digo, hoy por hoy, un 90% de las conducciones de los gremios del país están conducido por gente que ha abrazado esa ideología, que es la ideología del pueblo, es la ideología de los trabajadores. En el gremio de Mata nace en el 46, 24 de febrero, y la que firma el decreto para la personalidad gremial, que es la 185, fue Evita. Le firma en Mata la personalidad gremial. Ella hablaba de los trabajadores dirigentes, que eso hablaba de lo circunstancial que puede ser dirigente, porque ser dirigente es un hecho absolutamente circunstancial, y se supone que como cualquier organización, el sindicalismo va dando paso a nuevas generaciones de dirigentes. Entonces ella, obviamente está muy bien planteado por Perón en la comunidad organizada, donde habla de nosotros, los más viejos le decíamos las organizaciones libres del pueblo, y entre ellas estaba la organización sindical. Entonces eso era como lo que después se definió la columna vertebral del movimiento, pero yo no quiero exagerar, pero el movimiento obrero tuvo muchísimo que ver en la cohesión de una sociedad que se mostraba, porque ahí estábamos hablando de los trabajadores recién incorporados al trabajo, es decir, trabajadores organizados. También acá hay que hacer una aclaración, porque muchos, y esto Perón muchas veces lo hacía, el trabajador no era solamente el de overol para Perón. Para Perón el trabajador era el científico, era el técnico, el administrativo, el profesional. Bueno, pero el movimiento obrero es como cohesionó todo ese mundo nuevo del trabajo, y era un elemento casi imprescindible para el desarrollo de una comunidad. Fíjense qué tarea, ¿no? Los trabajadores son los que deciden, los trabajadores son los que pueden. E incluso se lo decía a los intelectuales, elévense a la condición de trabajadores, porque el trabajo también es intelectual, también es físico, también es psíquico, el trabajo es el núcleo que hace que un país se haga grande. Y Eva privilegió al trabajo. Se la entiende a Evita, el que ha tenido padecimiento, sufrimiento y demás. Era una revolucionaria, en serio, Evita. Una gran revolucionaria, pero fundamentalmente había padecido las necesidades sociales de muchos argentinos. Y cuando tuvo la oportunidad de cambiar, hizo todo lo posible para cambiar y dejó la vida en ello. Por la lucha por los humildes. Y entonces estructuró todo lo que fueron los cimientos de una legislación que incluso incluyó la ancianidad, a la niñez, a la propia mujer, creando distintas... El hogar de la empleada. Exactamente, también aparte de lo que fueron los ámbitos físicos para que la parte de tanto de las mujeres, de los niños, de los ancianos pudieran tener una contención. También dejó la parte de la legislación perfectamente cimentada para que eso, a partir de los años que pudieran venir futuros, no se desvirtuara, no se dejaran de cumplir. Eva Perón murió a los 33 años y solamente una persona que tenga una vocación tan fuerte como tenía Eva Perón y que esté tan convencida de la lucha puede desarrollar en poco tiempo todo lo que Eva Perón desarrolló. Y por eso la escuela Eva Perón acá en Baigorria, una escuela maravillosa. Yo me acuerdo, porque mis sobrinas iban.
la hija de mi cuñado, dice que me hizo prácticamente él más peronista que todo a mí, porque iban a la escuela ahí en Gran Baigorria, que en ese tiempo se llamaba Paganini, que la escuela de Eva Perón y el hospital Eva Perón, y se internaban, me acuerdo, la pasaba a buscar el colectivo Mercedes-Benz, azul y blanco, con los colores argentinos, los lunes, y los viernes a la tarde las traía mi dos sobrinas, la más grande, a la casa de mi hermana, que ahí se recibieron, hicieron el primario y el secundario. Porque te imaginas, le daban la ropa, le daban de comer, le enseñaban, ¿no? Era algo maravilloso. Con los niños desamparados, ojalá existiera hoy el sistema. Los hogares, escuela, creó los hogares, escuela, que para que la gente sepa, los niños, ¿no es cierto?, más vulnerables de la sociedad, iban al hogar escuela, vivían dentro del hogar escuela de lunes a sábado a primera hora de la tarde, estudiaban, tenían su almuerzo, su recreo, su hora de gimnasia, su hora de trabajo manual y estudio, y dormían en el mismo lugar. Para no desarraigarlo totalmente de la casa, iban el sábado a la tarde, dormían en su casa, estaban el domingo, almorzaban con su familia y luego volvían. Ojalá estuvieran los hogares de escuela hoy funcionando, porque lo destruyeron en el 56 y el 57. Si hoy existirían los hogares de escuela, muchos de los males que estamos sufriendo con chicos desamparados, que caen en la droga, caen en el alcohol, caen en la delincuencia, no existirían. Entonces, la obra social de la Fundación Eva Perón no era tirar cosas por la ventanilla de los trenes, era suministrar subsidios, ¿no es cierto?, ayuda a los pensionados y jubilados que no estaban, ni pensionados ni jubilados porque no existía la ley, ayuda a los chicos desamparados para evitar que terminaran en lo que hoy terminan, en el alcohol, en la droga, ¿no es cierto?, en la delincuencia. Y yo creo que esa es la gran tarea social que desarrolló cuando los gobiernos anteriores, sacando el gobierno de Irigoyen, el resto de los gobiernos conservadores, la gente pobre no contaba. Con Eva Perón era, como decía, cada necesidad era un derecho y ella lo materializaba cumpliéndolo. A mí me marcó, al margen de todas las cosas que Evita hacía, que es maravillosa, sigue siendo maravillosa, cuando pasó por el Belgrano que iba para Tucumán, que pasó por acá, que tiraba pelota a los chicos y muñecas. Y yo era muy chiquito. Y nosotros estábamos en la calle Junín, que era la única calle asfaltada que había en Ludueña, digamos. Así, Ludueña Norte, la única calle asfaltada que había era Junín. Porque después las otras eran todas de tierra. Y nosotros estábamos todos ahí en Felipe Moré, en Junín, entre Felipe Moré y Formosa, que es la calle más lejos. Felipe Moré está más cerca. Y estábamos ahí, los pibitos chiquitos, viste, que todos te decían, pasa Evita y Perón, tira juguete. Entonces todos íbamos para ver qué agarrábamos. Y no agarré ninguna pelota, pero vi cuando las tiraban. Una pelota, un juguete, para un pibe que no tiene a veces zapatillas, o un par de zapatillas que le regalaban, no tenía precio. Y ella daba ese amor. Era más el amor que por ahí lo que te daba, que por ahí te daba un par de zapatillas o te daba ropa, valía más el amor que te brindaba, que transmitía a ella que la ropa o zapatillas que vos no tenías para ponerte, a lo mejor y te daba ella. En el año 49 decía que el país necesitaba 1 millón de técnicos. Fíjate vos, en el año 49, hoy por hoy no está muy alejado. Yo creo que necesitamos eso y un poco más, pero no está alejado de la cifra que el general decía en el año 49. Y si vos lees la letra chiquita, dice algo así como que en un país necesitábamos retener esa inteligencia de los chicos, dándole la posibilidad de blanquearla en una escuela técnica, porque lo peor que nos puede pasar es que esa inteligencia, esa materia gris, se nos vaya a incrementar el poderío de otros países. Palabra más, palabra menos decía eso. Entonces había que contener a toda esa juventud, dándole la posibilidad de tener un oficio
a través de una escuela técnica, que saliendo técnico, bien vos lo dijiste antes, era el escalón anterior a pasar a la universidad y ser un ingeniero en cada disciplina. O sea que qué visión que tenía de la necesidad que había en el país y de lo peor que nos podía pasar es que esa materia gris tan importante que tenemos en el país se vaya a enriquecer otro país, ¿no? Que no le saquemos el fruto nosotros. Bueno, este tren se comenzó a construir en 1908 por orden de Figueroa Alcorta, en los talleres de Tafí Viejo en Tucumán, por artesanos argentinos y con maderas nacionales. Su interior está decorado estilo imperio y fue inaugurado en 1912. En esa época, para ese primer viaje, el invitado de honor fue Victorino de la Plaza, que era el vicepresidente. Claro. Como les contaba, el interior está decorado estilo imperio y en todos los espejos y los picaportes está tallado el escudo nacional. Acá tenemos 3 vagones de este tren presidencial que circulaba por la línea de General Belgrano de Retiro a Tucumán. En este primer vagón tenemos la sala de estar, el escritorio, 3 dormitorios y 2 baños. En el segundo vagón está el comedor privado, luego un comedor con capacidad para 32 personas, por último un bar. Y en el último vagón está el lugar donde salían las bandejas con los platos servidos, la cocina y 2 camarotes para personal de servicio. También contamos con una locomotora, que si bien no es la original que tiraba la formación, es una locomotora antigua, es de 1869 y es una máquina carbonera para trenes de carga. En particular, este balcón lo hizo agregar Perón al tren, porque originalmente se construyó sin balcón. Claro. Y Perón lo hizo agregar cuando fue presidente. Y uno de los viajes más importantes que hicieron fue cuando hicieron la campaña para la reelección, claro, que llegaron hasta Salta con este tren. Sí, señora. Y bueno, ella desde acá repartía juguetes. Recibían cartas, saludaban a la gente que los esperaba en las estaciones, desde acá o desde alguna ventana. Perón y Evita lo usaron para hacer campaña. Perón ya lo venía usando desde que era secretario de Trabajo y Previsión, pero este tren circuló para presidentes desde 1912 hasta 1966, estuvo en funciones. Bueno, después quedó en retiro en el museo que hay de ferrocarriles en Retiro, y en el 96 lo trajeron acá a la Quinta y ya forma parte de uno de los atractivos que tiene la Quinta. El secretario general de la Confederación General del Trabajo, señor José Espejo, trae la palabra de 5 millones de trabajadores e impone a la señora Eva Perón el laurel de la distinción y el reconocimiento, en homenaje a su ejemplo sin precedentes de renunciar no a una candidatura, sino prácticamente a la vicepresidencia de la Nación, que le valiera igualmente la gran medalla peronista en grado extraordinario que le otorgara el jefe del movimiento. El renunciamiento es un hecho que todavía la historia argentina no lo ha valorado en la magnitud de lo que significó. Eva pudo tenerlo todo en ese momento de su vida y ya entrando a su enfermedad, pero decidió un lugar de humildad. Y por más que haya teorías de un lado y del otro que expliquen el renunciamiento, la verdad de la historia es que ella, frente a 1 millón de personas y en un diálogo directo, inolvidable en la historia, yo diría, de muchos países, Eva se comunica con su pueblo y le cuenta que quería tener un lugar humilde, pero sobre todo de permanencia, de trascendencia. Eva ese día se transformó en la mujer más trascendente del país, cuando renunció a los honores, pero no a la lucha, y nos dejó esa frase increíble, que es eso, ¿no? Renuncio a los honores, pero no a la lucha, y la lucha siempre estuvo en su vida y después de su muerte. Vos no te olvides que durante muchos años en las Fuerzas Armadas, en especial en el Ejército, había, digamos, una especie de categorización, ¿no? En general Perón tampoco lo querían demasiado, porque de su procedencia, no era de una familia adinerada y demás, una familia normal, clase media para esa época, y a Evita no la querían, sin duda. Y fue el Ejército, que era el trípode en que apoyó el general Perón, su estructura política, social, que fue el Ejército, del que él provenía, el Grupo de Oficiales Unidos, la Iglesia y los trabajadores.
Hay un sector que la quería, los trabajadores, a Evita, ¿no? Un sector que era renuente, que era la iglesia, y gran parte del ejército que no quería que Evita fuera protagonista, que fuera vicepresidenta. No lo conseguirán, no lo conseguirán, porque aquí estamos los hombres del pueblo, las mujeres del pueblo, mi general, para custodiar vuestros sueños y para vigilar vuestra vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las futuras generaciones que no nos perdonarán jamás que no hayamos cuidado a un hombre de los quilates del general Perón, que acuñó los sueños de todos los argentinos, significando al pueblo trabajador. De quienes querían a Perón, y por otro lado estaban los que ella también decía siempre que conspiraban. Mientras nosotros dormimos, ellos no duermen. Ella decía, mientras nosotros, después del trabajo, descansamos, ellos como no trabajan, tienen el tiempo necesario para conspirar en contra del modelo nacional. O sea que estaba tan instalada esa lucha, y que lo hizo en carne propia Eva Perón, que cuando llegó el momento de decidir, es donde muchos quedaron del otro lado del mostrador. Y el renunciamiento, ahí sí también se ve que está un poco exigida por Perón, porque ya sabe él que no estaba en condiciones de salud como para ser la vicepresidenta. Ella ha visto desfilar en la crónica de todos los días a los traidores de la patria. Ese renuncio a los honores, pero no a la lucha, tiene una relación histórica basada en los hechos de ese momento y una popular, ¿no? Yo creo que la histórica, el renunciamiento de Eva era por su salud, por no poder acompañarlo al general, por muchos, y después está la popular, que dicen que bueno, las fuerzas castrenses vinculadas a Perón todavía no podían permitir en esa época que una mujer acompañara en tal alto cargo al presidente de la nación. Esa lucha que no se dejaba, que no agotaba, que no cansaba, pero que la llevó a la muerte. O sea, ese es el renunciamiento. Bueno, significa ese compromiso, el acompañar al general Perón, el decir, Eva en la avenida 9 de Julio, que no es una movilización de un país con 40 millones de habitantes. Tomemos el país de aquella época y la cantidad de habitantes que tenía. Y sin los medios de difusión. Imaginémonos en aquella época, sin celulares, sin la forma de comunicarnos, con un diario crítica que por ahí era afín, pero cuando alguna cosa no le resultaba a los propietarios del diario, pasaban a ser oposición. Bueno, con un diario como puede ser hoy el de mayor tiraje del país, una TV incipiente, que forma parte del Estado, y los medios, el LRA1, que era la radio nacional, y sin embargo el pueblo sabía lo que pensaba Eva. Y bueno, al decirle a todos ese renunciamiento que nadie esperaba, yo creo que y el haberlo provocado y haber seguido comprometida con el proceso, y después de enterados de su enfermedad, ver a una oligarquía que en las paredes pintaba viva el cáncer, me parece que es demasiado para una mujer. Enarbolando la bandera negra y despreciable de la traición al servicio de los intereses foráneos, recomienda por mi intermedio a todos los descamisados que se sientan soldados en un puesto de permanente lucha. El pueblo argentino es agradecido y bueno, hubo dos personas en la historia que le hicieron cambiar su condición de vida y yo creo que por muchas generaciones más, a medida que se pueda seguir transmitiendo, la gente lo va a entender y va a seguir agradecida a quien haya sido las dos personas más importantes del país que pudieron lograr eso, ¿no? Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
bueno, ahí habría que instalarse en el momento preciso en que se produjo esa situación, donde a ella se le había ofrecido acompañar en la vicepresidencia al general Perón en el año 1951. Ya su salud estaba empezando a resentirse y había muchas luchas internas ya en el peronismo, no para sacar o desacreditar al general, sino para ocupar lugares más cerca de él. Sumado a eso, la gran resistencia que había en las fuerzas así sociales de alto nivel, que no admitían que una mujer, impulsada por el sindicalismo argentino, pudiera ocupar la vicepresidencia de la nación. Ahí Eva Perón da un ejemplo de lo que es la lealtad hacia un líder. Y entonces, a todos esos ofrecimientos, ella, para no perjudicar al general, renuncia en ese día histórico que se dio en llamar el Día del Renunciamiento. Yo creo que eso fue un funeral de Estado, pero además fue un funeral del pueblo. Era el pueblo el que estaba allí. Era el pueblo el que le rendía honores a su primera dama, a su dama de la esperanza. Y eso es inolvidable. Yo diría que hoy cualquier persona, porque Eva ya no pertenece ni a los peronistas ni a los argentinos. Eva es una figura que interesa al mundo entero. Basta hablar con cualquier extranjero y uno cuenta que es argentino y le preguntan por Eva Perón. Ese día fue la despedida, pero también fue el reconocimiento de los que fueron beneficiarios de esto. Las mujeres más humildes, los ancianos, los niños. Y ese es el legado. Creo que es un legado todavía inconcluso, no lo pudimos cumplir. Yo recuerdo que era muy chico, así que estoy diciendo los años que tengo. Era muy chico y habíamos armado nosotros, los chicos de 7 u 8 años, quizás un poco menos, habíamos armado un altar, yo veía una cortada, y en la esquina de la cortadita y la calle Crespo, habíamos armado un altar con la foto de Evita y ahí nosotros nos quedamos toda la noche rindiendo homenaje a Evita, ¿no? Con flores, y pedíamos flores a las florerías del barrio, a los vecinos se acercaban. Era como si se nos hubiera muerto nuestra madre. Creo que la muerte de Eva fue un golpe tremendo hacia lo que era el alma, digamos, lo que era la parte afectiva, lo que le daba a Eva Perón a todo el proyecto nacional. Eso, visto a la distancia, fue un golpe tremendo. Después es cierto que ocurrieron variables mundiales que llevaron también a que en la misma época la República Argentina tuviese algunos problemas económicos. Y bueno, y es difícil no entrelazar la falta de Eva Perón con algunos inconvenientes que empezaron a surgir en el gobierno, que eran productos fundamentalmente de una situación económica que era potenciada por los grupos que siempre estuvieron agazapados para hacerle daño al peronismo. Una medalla que se estilaba darle a los congresales nacionales, en este caso ferroviario, año 53, yo tenía 22 años, y ahí Eva Perón besó, arrimando al estilo francés, su rostro sobre los dos lados de la cara. Y Perón era muy bonita. Y fíjese que hallazgo, el peluquero que hizo esa foto. Eva está acá en la punta y lo que el hombre está fotografiando es una Eva contra el espejo. ¿Es en este lugar donde se escribe Viva el cáncer? Enfrente. Acá. ¿Y acá? En Austria. Esto era el personal de maestranza. De cualquier manera, hubo una etapa de su enfermedad en la que se hizo acá arriba en el primer piso una sala de terapia intensiva. Estuvo un tiempo internada acá para permitir el rápido acceso médico a la sala. ¿Tan fuerte su dolor, sus últimos momentos, como se dice? ¿Sufrió tanto? Yo creo que sí, pero no debe haber sido
solamente porque se sentía morir, porque ella en definitiva tiene un discurso de despedida de la gente, cuando dice: yo sé que ustedes tomarán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Eso fue una despedida. Intentó, Isaac Roja planteó cremar y tirar las cenizas al mar. Sí, tanto odio, tanto odio. Tuvo 14 años sepultada en Milán. Y de ahí Lanuse, con el GAN, Gran Acuerdo Nacional, dispone que Rojas Silveira, que era un comodoro a cargo de la embajada en Madrid, se hiciera cargo de la entrega del cuerpo a Perón, y estuvo mucho tiempo hasta que Perón regresa. Regresó primero él y después llegó el cuerpo de Evita, lo tuvo ahí en su casa, en Puerta de Hierro. Vino muy lastimado, estaba rota su oreja, la nariz, el pómulo y el maltrato, ¿no? Se imagina un viaje en barco. Y el motivo por el cual se negó permanentemente a formar parte del Acuerdo Nacional, y esto es una cuestión personal, fue cuando en Puerta de Hierro recibió el cadáver de Eva Perón, cadáver que fue transportado de un cementerio de Italia con otro nombre, sepultada con otro nombre, pero siempre estuvo a cargo de no recuerdo cuál era el grado ni la jerarquía en el ejército, pero a cargo de un oficial de alto rango que lo había designado el ejército argentino para cuidar ese féretro. Uno de los requisitos que establece Perón para entablar el diálogo con el enviado de Lanuse, todo en función de ese gran acuerdo nacional, ni vencedores ni vencidos, frase que hemos escuchado a través del tiempo en toda la historia argentina, recibe el cuerpo de Eva Perón, y cuando recibe el cuerpo de Eva Perón, lo describe un periodista que no es afín, que es un periodista del Diario de la Nación, que menciona que quien abre el féretro es López Rega, y al ver al cuerpo de Evita y de la forma que lo presenta, con un tabique nasal quebrado, con sus rodillas laceradas, con signos de haber torturado un cadáver, o sea que era tanta la hazaña, era tanta la bronca, era tanta el odio, sí, porque era odio, no era otra cosa, que se le tenía al peronismo y se le tenía a la banderada de los humildes, que bueno, provocaron esa situación. Y cuando Perón ve esta imagen, retira al embajador que había mandado Lanús en ese momento a Puerta de Hierro, y de ahí interrumpe el diálogo, y bueno, y después se logra el retorno de Perón. En 7 años logró hacer lo que en la historia de este país, no sé si en el mundo, creo que en el mundo, nadie logró hacer en 7 años. Porque ni el mejor presidente del mundo, de cualquier país, hizo lo que hizo esta mujer en 7 años. 7 años de vida, cuando era una cachorra. Evita fue una elegida, y después fue elegida por el pueblo. Por eso nunca se olvidó. Siempre digo que es conmovedor el final de cada programa, porque hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo en ese funeral donde la acompañó su pueblo, sus enfermeras, sus hombres, sus mujeres, sus niños. Es algo que desde ese momento hasta la actualidad no he visto algo similar. Es conmovedor. Esta mujer sorprende año a año. Esta mujer que se llamó Evita, una mujer, un pueblo. Acompañaron este programa Partido Justicialista de Santa Fe. La patria es el pueblo, y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia. Licenciado José Luis Freire, presidente. Profesora Roxana Latorre, senadora de la Nación, secretaria de la Mujer. Marcelo Barros, SMATA. Diego Giuliano, concejal. Rita Colli, Sindicato Amas de Casa. Miguel Roldán, APUR. Héctor Caballero, PPS. Osvaldo Matana, SOEIT. Ernesto Cepeda, AMET. Oscar Daniele, APEL. Norma Palomeque, Sindicato de Peluqueros.
Esta fue una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios.